Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro y más. Hoy y más va a ser temas de recuento, combinaciones. ¿Qué es la combinatoria? Cuando hablamos de técnicas de recuento nos referimos al algoritmo o herramienta que nos permite contar los elementos de un conjunto o el número de subconjuntos que se pueden formar con estos elementos bajo unas condiciones dadas. Dentro de estas técnicas, la que merece una mención especial es la llamada combinatoria. La combinatoria trata de dar respuestas a los problemas en los cuales se tiene un conjunto de elementos y se quiere determinar cuántos cumplen una determinada propiedad y a enumerarlos también. Si las colecciones que se desean contar aparecen una única vez, nos encontramos con la combinatoria simple, pero si se da una repetición de los elementos, nos encontramos con combinatoria de repetición. En una y otra hay tres tipos de agrupación: variaciones, permutaciones y combinaciones, para determinar qué tipo de agrupación o agrupamiento resuelve nuestro problema de recuento, en el cual puede influir el orden, repetirse elementos o la composición de los mismos. Las variaciones, las agrupaciones difieren unas de otras en algún elemento o en el orden de colocación. En las permutaciones solo difieren entre sí en el orden de colocación, y en las combinaciones no influye el orden, sino solamente la naturaleza de algún elemento. ¿Qué son las combinaciones? Dado el conjunto A con m elementos, se llaman combinaciones ordinarias de n elementos, donde n es menor o igual que m, de los m elementos de A a todas las agrupaciones de n elementos diferentes que se pueden formar con los elementos del conjunto A, de modo que dos de ellas son distintas y se diferencian en algún elemento. Es decir, aquí el orden no influye, solo la composición, a diferencia de las variaciones donde influyen orden y composición. Como puedes ver, la fórmula de combinaciones de m elementos tomados de n es la de variaciones dividido por permutaciones. ¿Y por qué dividido por permutaciones? Por permutaciones es el orden que puedo dar, o los órdenes diferentes que le puedo dar a un conjunto de n elementos, con lo cual al dividir por ellos, a las variaciones elimino el impacto del orden, que es a lo que me refiero con las combinaciones, donde influye la composición, pero no el orden. Te voy a clarificar esto, o lo vas a poder ver a lo largo de una serie de ejemplos. Ejemplo primero. ¿De cuántas maneras distintas se pueden escoger 5 cartas de una baraja de 40? Como pide hacer grupos de 5 cartas, no influye el orden al cogerlas, se cogen 5 cartas y ya está. A partir de un conjunto inicial de 40 elementos, como solo afecta a la composición, tomo combinaciones de 40 elementos tomados de 5 en 5. Aplico la fórmula y me queda un valor de 658.008 formas diferentes de tomar estos grupos o escoger estos grupos de 5 cartas. Siguiente ejemplo me dice cuántas guardias distintas se pueden formar con 20 soldados y 3 cabos, si en cada una de las guardias intervienen 5 soldados y un cabo. En cuanto a los soldados, vamos a tomar los distintos subgrupos de 5 soldados a partir del grupo inicial de 20. Aquí son grupos de soldados, no influye el orden, y me queda que es combinaciones de 20 elementos tomados de 5 en 5. De igual modo trato a los cabos, son combinaciones de 3 elementos tomados de 1 en 1, porque no influye el orden. Y el total de combinaciones para realizar una guardia es el producto de las combinaciones de los dos subgrupos de soldados y de cabos, y me queda que en total una cantidad de 46.512 guardias diferentes. Un ejemplo más, me dicen que calcule el valor de m para que las combinaciones de m elementos tomados de 2 en 2 sea igual a 28. Para resolver, lo que hago es que hago la fórmula de combinaciones de m elementos tomados de 2 en 2 igual a 28 y me va a quedar una ecuación de segundo grado. Usando la fórmula de resolución de las ecuaciones de segundo grado, me van a dar valores de m igual a 8 y menos 7. El valor m igual a menos 7 no es admisible, pues m debe ser un valor que sea un número natural y por ende positivo. Con lo cual, el único valor que puedo tener es el del 8. ¿Qué son las combinaciones con repetición? Dado el conjunto A con m elementos, se llaman combinaciones con repetición de n elementos, donde n es menor igual o mayor igual que m, tomadas de n en n sobre los elementos de A todas las agrupaciones de n elementos diferentes que se pueden formar con los m elementos del conjunto A, citado al inicio, de modo que dos de ellas son distintas si se diferencian en al menos algún elemento. Es decir, aquí el orden no influye, como en el caso de las variaciones, y la fórmula para calcularlas es esa que te pongo a continuación. Para clarificarte el tema, voy a facilitarte un par de ejemplos en los que vas a poder entender mejor cómo se usan y qué hay detrás de las combinaciones con repetición. El primero de ellos me dice de cuántas maneras distintas se pueden formar 2 packs de botellas de vino a partir de 4 marcas diferentes de esta bebida. Lo primero que nos debemos preguntar es si influye el orden al hacer el pack de 2 elementos y si se pueden repetir los elementos del pack.
en un pack da igual el orden, con lo cual este no influye. Y si se pueden repetir los elementos, pues nada indica lo contrario, es decir, podemos tener dos botellas de vino de la misma marca dentro de un pack de 2. Así como nos piden hacer grupos, packs de 2 elementos a partir de un conjunto inicial de 4, donde solo afecta la composición, no el orden, y hay repetición, usamos combinaciones con repetición de 4 elementos tomados de 2 en 2, que al calcularlo me dice que hay 10 formas diferentes de elaborar este pack de 2 botellas de vino. Un ejemplo más me dice que en un tren hay pasajeros de 3 nacionalidades diferentes. Si se escogen 5 pasajeros al azar para realizar una encuesta, ¿de cuántas formas diferentes pueden resultar las nacionalidades de los encuestados en la selección que se hace? Bien, lo primero que nos debemos preguntar es si influye el orden al tomar los grupos de 3 personas para las encuestas y si se pueden repetir los elementos del grupo de encuestados. El orden influye, pues me dice que son grupos de 3 pasajeros, 3 personas, grupos de personas. Y si se pueden repetir los elementos, pues hacemos grupos de 5 cuando solo hay 3 nacionalidades, así como piden hacer grupos de 5 pasajeros a partir de un conjunto inicial de 3 elementos o nacionalidades, donde solo la composición afecta, no el orden, y hay repetición, usamos combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de 5 en 5. Al desarrollar la fórmula me queda que hay 21 formas diferentes. Continuamos con más ejercicios de combinaciones. El primero me dice, en una bolsa hay caramelos de 5 colores diferentes. Si te dan 3 caramelos, ¿de cuántas formas diferentes pueden resultar los colores de los 3 caramelos que recibes? Lo primero que nos debemos preguntar es si influye el orden al tomar los 5 caramelos de la bolsa y si se pueden repetir los caramelos que sacan de esta. El orden no influye, pues te dan 3 caramelos únicamente, es lo que te dicen, y sí que se puede repetir porque te dicen que hay caramelos de 5 colores, no que haya uno de cada color. Así como piden hacer grupos de 3 caramelos a partir de un conjunto inicial de 5 caramelos, donde el orden no afecta y se pueden repetir, usamos combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3, que operándolo me da 35 formas diferentes. El siguiente me dicen de cuántas formas se pueden agrupar 10 personas para jugar al parchís de 4. Como siempre, lo primero que debemos preguntar es si influye el orden de colocación al escoger grupos de 4 personas sobre uno a partir de uno de 10. Recordad que hay 10 personas que no son repetidas. Como el orden no influye, pues son grupos de personas, y como nos piden hacer grupos de 4 a partir de un conjunto inicial de 10, donde el orden no influye, usamos combinaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4. Aplicando la fórmula me da un valor de 210 formas diferentes. Otro ejemplo, en una pastelería hay 8 tipos distintos de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 pasteles? Lo primero que nos debemos preguntar es si influye el orden al tomar los 4 pasteles y si se pueden repetir los tipos de pasteles. El orden no influye, pues son grupos de pasteles. Y sí que se pueden repetir los pasteles, pues puedes coger un pastel hasta 4 veces. Por tanto, piden hacer grupos de 4 pasteles a partir de un conjunto inicial de 8 tipos distintos de pasteles, donde el orden afecta y se puede repetir, con lo cual usamos combinaciones con repetición de 8 elementos tomados de 4 en 4 y me da un resultado de 330 grupos diferentes de pasteles. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube, donde puedes encontrar este canal, o bien simplemente clica a este código QR. O bien puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, a la cual puedes acceder o con este link o bien con este código QR, a través de ese código QR, mejor dicho. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.